Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Buenos días. profe. Ya hace ratito de ustedes. Uy, pura alimentación, dice, ¿no? Ahora sí que todos a sus posibilidades, pero que la disfrute. Así es. Vamos a esperar unos minutos a que lleguen sus otros compañeros, que seamos un poco más. Mientras les pregunto que si ya les llegó ya les devolví el trabajo. Puede ser. Sí. ¿Sí les llegó su trabajo del viernes? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Por ahí llevábamos varios objetivos con este primer trabajo, que es, aparte del tema, que le dieran un repaso, les quedara ahí algo de la información, complementarles a lo mejor también con el Geniali que les compartimos. Y otro de los puntos importante es que se vayan acostumbrando al trabajo en equipo. Pues los 11 equipos de este grupo trabajaron muy bien. Por ahí tal vez algunos no presentaron la bibliografía, ¿no? La penalización es mínima, pero sí es importante subrayarla para que no se les olvide en los demás trabajos, ¿no? Recuerden que aquí pues no estamos inventando las cosas, ¿no? Estamos utilizando ya el recurso que hay y el conocimiento. Entonces, aparte de eso, pues es incentivarlos a que hagan una investigación, aunque sea corta, aunque sea breve, digamos, del tema que se esté reportando, ¿ok? Nunca se conformen. Bueno, por ahí va a haber en las prácticas un marco teórico o introducción muy escueta. No vayan a poner eso en sus reportes, o sea, eso es una introducción al borrador de la práctica, al formato, pero pues ustedes coloquen su información que investiguen, ¿no? Del tema. Igual, como les digo, es formativo, entonces pues se van así, pues mentalizando que cuando lleguen al trabajo terminal, pues hay que hacer una investigación detallada, tanto teórica, práctica, como de las diferentes técnicas que vayan a utilizar en su trabajo terminal. Bien, pues no hay más en lo particular que mencionar del trabajo del viernes, pero sí en lo general. En la mayoría de los casos, ya les había comentado que van a mandar todos sus trabajos individualmente, pero van a estar trabajando en equipo. Esto quiere decir que, como ya lo hicieron, van a sacar un solo reporte de la actividad. Y en términos generales, a nivel de grupo, pues les recuerdo que vayan acostumbrándose a numerar los temas o subtemas también, a numerar sus figuras. Nunca establezcan imágenes, sino que hay imágenes dentro de las figuras. Entonces, todos los reportes siempre van a tener figuras, ¿ok? Dentro de las figuras, pues se puede reportar imágenes o fotografías, etcétera. Información. Enumerar ecuaciones también es importante, y por ahí enumerar la bibliografía, porque en algún momento y de forma natural y formal se citan la bibliografía en algún párrafo, ¿no? Bien, digamos que eso es en términos generales para todos los que estuvieron trabajando. Bien.
Bien, ¿algún equipo tiene alguna pregunta de esta actividad, a raíz también de la retroalimentación que les mandé? Bien, pues sigo si tienen alguna inquietud después, me la comunican, por favor. Bien, pregunto si hay alguien que no esté viendo la presentación. ¿La ven de pantalla completa o...? Creo que sí, todos la vemos, profe. Sí, se la veo, profe. Sí, profe, sí se ve. A ver, déjame ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Sí. Bien, ya habíamos empezado a ver esta presentación. Vamos a continuar con ella. Subrayo que en esta presentación, digamos, la columna vertebral, pues es la ley de Ohm. Ya subrayamos que establece que el voltaje a través de los extremos de muchos tipos de materiales conductores es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del material. Y bueno, fue en cierta forma, un experimento de investigación que se hizo a través de un elemento pasivo que es el resistor. Ya habíamos observado que el voltaje pues es igual a la resistencia del resistor, si nada más vemos el resistor, o del material, ¿no? Por la corriente, ¿no? Es directamente proporcional el voltaje a la corriente. Y esta resistencia pues, se conoce como constante de proporcionalidad. Está dada en ohms, es una magnitud y sistema internacional de unidades. Y bueno, tiene unidades de ohms. Bien, pues ya me parece que habíamos subrayado esta lámina de la potencia con respecto, en función de la ley de Ohm. Y bueno, pregunto si se ve el apuntador que tenemos aquí, apuntador láser. Sí, se ve, profe. Sí, profe. Bueno, es para irle variando un poquito esto, ¿no? Bien. ¿Y ¿Perdón? le recuerdo lo de grabar la sesión? Ah, sí, por favor, sí. A ver, déjeme ver. Aquí estamos ya grabando la sesión. Gracias, gracias, compañero. Bien, todavía nos faltan algunos, somos 28. Vamos adelante. Bien, entonces la potencia que ya en su momento habíamos observado que se puede calcular a través del voltaje y la corriente en un elemento de circuito. Al saber la ley de Ohm y saber que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, podemos calcular la potencia únicamente teniendo la corriente y la resistencia. Entonces, de esta forma, la resistencia por la corriente cuadrada, pues nos da la potencia. O bien, sustituyendo aquí la corriente, pues vamos a tener esta ecuación donde podemos observar que la potencia se puede calcular a través del voltaje cuadrado entre la resistencia. Y habíamos definido algunos conceptos como la conductancia, la conductividad, observamos la resistividad de los materiales y habíamos observado lo que sería el resistor. Es un elemento pasivo, ¿no? Que consume energía, puede limitar la corriente en algún circuito, puede ocasionar una caída de potencial.
en una trayectoria cerrada de un circuito, etcétera, ¿no? Y habíamos visualizado ya algunas características y encapsulados, por ejemplo, del resistor, que se usa el código de colores. Y bueno, habíamos subrayado esta ecuación de la resistividad, donde observamos que tiene que ver con la resistencia de un material, ¿no? Y bueno, pues ahí observábamos los diferentes elementos. Se puede investigar y decir más cosas de ellos. Nada más estoy subrayando algunos elementos importantes. Habíamos mencionado que hay 3 tipos de materiales: los conductores, los aislantes y los semiconductores. Y ya les decía yo que los materiales conductores y aislantes se van a usar mucho en este curso, implícitamente en la fabricación de los elementos que vamos a estar utilizando, que son los elementos pasivos. Y los semiconductores, los materiales semiconductores, son aquellos que nos permiten obtener diferentes elementos activos, como el diodo, el transistor, etc. Y bueno, la resistividad que presenta cada uno de esos materiales, por ejemplo, para el caso de los semiconductores, en el grupo de la tabla periódica, el grupo 4, pues tenemos el germanio y el silicio como elementos importantes a utilizar. Habíamos, me parece, ya establecido que podemos calcular la resistencia equivalente de una serie de resistencias a través de la suma algebraica de los valores resistivos de los resistores. Y también, en paralelo, pues es el inverso de la suma de los inversos, ¿no? Y que habíamos observado que si nada más tenemos 2 elementos en paralelo, que igualmente se obtiene la resistencia equivalente mediante el inverso de la suma de los inversos. Si trabajamos esa ecuación, pues podríamos llegar a tener una expresión que muchos autores reportan y que luego no especifican, ¿no?, de entrada, que sería es R4 que multiplica a R5 entre R4 más R5, ¿sí? Entonces esto es una ecuación que viene de aquí, del inverso de la suma de los inversos de 2 elementos en paralelo. Y bueno, pues podemos calcular así la resistencia equivalente. ¿Ok? Bien, igualmente habíamos mencionado algunas otras características de esto. Y bueno, habíamos observado que la construcción de los resistores nos va a dar las características eléctricas. En lo general, mencionamos que desde el punto de vista de la construcción de los resistores hay varios tipos: resistores de película de carbón, resistores de película metálica. Tenemos también aquí la representación de este tipo de resistores. Por ejemplo, aquí tenemos un resistor, los resistores que generalmente son de película de carbón. Sí, tenemos resistores fijos, ¿no?, que este es el símbolo y que generalmente tienen encapsulado. En términos generales, dispositivos discretos. Esto podría ser para montaje superficial en alguna tablilla de algún sistema mínimo, y esto es para potencia, ¿sí?, que son resistores que se utilizan pues para el manejo de corrientes altas o voltajes altos también. Y bueno, que nos generan una potencia, que nos permiten el manejo de una potencia alta. Ya observamos que los elementos pasivos, como los resistores, disipan la energía en forma de calor, ¿sí? Entonces se van calentando conforme los llevamos a sus máximos o a sus extremos en el manejo de potencia. Y existen resistores variables que aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Una resistencia variable que se conoce como variación recta, ¿no? Es esta que tenemos aquí. Y bueno, algo que vamos a utilizar mucho en el laboratorio son los potenciómetros de este tipo, ¿no?, de variación rotativa, que tienen una perilla que nos permite variar desde 0 ohms casi
hasta el valor que tenga el potenciómetro, que puede ser, por ejemplo, de 5 kiloohms. Ya observamos que los extremos, estas son sus 3 terminales de salida del potenciómetro. En los extremos vamos a obtener la resistencia máxima, que son 5 kiloohms, y de cualquiera terminal del extremo a esta terminal de medio, nos va a dar la variación desde 0 hasta 5 kiloohms, por ejemplo. Entonces, pues esta sería una visualización de lo que serían los potenciómetros. Cabe mencionar que si yo establezco en este extremo que estoy indicando al del medio una resistencia de 1.2 kilos, pues el restante de la resistencia total, por ejemplo 5 kiloohms, del potenciómetro va a estar en esta terminal en la otra terminal del extremo y la terminal del medio, ¿sí? De tal forma que la suma de estas dos resistencias pues me va a dar casi la resistencia total, ¿ok? Esto lo subrayo porque, como ya lo he indicado en algún momento y lo seguiré indicando, cuando establecemos una resistencia fija con un potenciómetro, muchas veces nos equivocamos de terminal y colocamos en el circuito la otra resistencia que no hemos fijado, ¿no? Entonces es importante que tengamos esto. Estos son otros tipos de potenciómetros por resistencias variables. Aquí tenemos uno muy pequeñito que nos permite, a través de un desarmador en este lugar, variar la resistencia que se tiene interna. Igualmente para estos, si observan aquí tenemos unos tornillos, para aquellos los que no conocemos este tipo de encapsulado de resistencia variable o que no hemos conocido los potenciómetros, ¿no? Pues nos permiten también variar aquí la resistencia de una forma más precisa, pero el costo de manejar este tipo de potenciómetros es que la corriente que se puede manejar pues es muy pequeña, ¿no? Son potenciómetros que manejan una resistencia que nos indica un manejo pequeño de corriente, por lo tanto la potencia que pueden manejar estos potenciómetros es poca. ¿Sí? Generalmente tenemos, como ya lo indiqué en su momento, esta variación de símbolo con respecto a lo que sería un símbolo común y corriente de una resistencia. Y bueno, es importante que lo vayamos tomando en cuenta, sobre todo para cuando vayamos a estar en presencial. Y bueno, por aquí les estoy colocando la nomenclatura de este tipo de resistores, que aunque no los vamos a estar manejando, es importante que los conozcamos, que es una resistencia para montaje superficial, ¿no? Y bueno, esta va soldada, no va en un zócalo, sino va soldada en alguna parte del circuito que se esté diseñando a través de alguna tablilla que se diseñe. Bien, hay otros resistores según los tipos, según su construcción, como los que sean de alambre devanado y de circuito integrado o empaquetados en un circuito integrado, ¿no? Entonces, es importante que los tomemos en cuenta y que leamos después con detenimiento los diferentes elementos que aquí estoy resumiendo, pero que obviamente lo que voy a indicar otra vez es que dan origen a las características que uno pueda tener en un resistor, ¿no? Aquí ejemplifico con esta imagen los tipos de resistores, por ejemplo, de película de carbón, ¿no? Son los que generalmente vamos a estar utilizando en circuitos eléctricos. Y bueno, algunos de los elementos es que según el código de colores, se pueden manejar del 5 al 10% de tolerancia. Cuando no tiene color en la banda que voy a indicar a continuación, pues tienen el 20% de tolerancia. Son económicos y son de propósito general. Aquí tenemos otros tipos de resistores que son muy parecidos, que son de película metálica,
y bueno, manejan mayor potencia que estos. Entonces, pues estos son más para, a lo mejor, para alguna etapa de potencia en un circuito. También tenemos los de película metálica, pero en este encapsulado, que generalmente son de 5 bandas, por ejemplo, o que permiten una precisión mayor que los de película de carbón al llevarnos al 1% en tolerancia. Tenemos también este encapsulado que es para los resistores de fabricación de alambre y bueno, son considerados más de potencia. Estos ya que ya los mencioné para montaje superficial, son los que tenemos aquí. De estos estoy colocándoles aquí esta información, ¿no? Igual como un resumen de cómo interpretar la nomenclatura, ¿ok? Ahorita vamos a ver el código de colores del resistor, pero aquí cómo interpretar la nomenclatura. Y si observan, estos dos primeros dígitos nos daría el valor del resistor, de la resistencia, y el último dígito nos daría el número de ceros que hay que agregarle, ¿no? Entonces aquí serían 3.3 kilo ohms o 3.300 ohms, los que se están manejando en este dispositivo. Bien, vamos a continuar con esta información. Y llegamos al código de colores. Bueno, el código de colores en los resistores de propósito general que vamos a estar trabajando en circuitos eléctricos, se supondría que es de 4 bandas, ¿sí? Para todos los que no lo conocemos, pues en el cuerpo del encapsulado del resistor vamos a tener estas bandas de colores. Para eso hay que, pues, aprenderse un poquito lo que sería el código de colores, ¿no? El negro significa 0, el café o marrón significa 1, etcétera, hasta el blanco, que significa 9. Después de eso podemos tener otra vez considerado el color café o marrón para indicar el 1% en la tercera banda, el 2% de tolerancia en la tercera banda y el 5 o el 10% de tolerancia también en la tercera banda, ¿sí? Bueno, entonces indico que este resistor tiene una banda café inicialmente, entonces tiene un valor de 1, ¿sí? Después sigue una banda verde, bueno, pues identifico aquí que el color verde significa 5, tiene un valor de 5, ¿ok? Y después tiene en la tercera banda un color rojo, que es la banda multiplicativa, de multiplicación, entonces se le agrega 2 ceros, ¿no? Que significa 2, o 2 por 10 a la 100, ¿sí? Y después tiene la banda de tolerancia. La cuarta banda es la banda de tolerancia. Si es de color oro, como ahorita, es del 5%. Si es plata, es del 10%. Pero si esta banda es café o roja, bueno, pues aquí ya saben que el café es 1%, el rojo es 2%. Relacionado también con estos valores que se manejan aquí en el código, ¿no? 1 y 2, 1 para café, 2 para rojo. Bien, algo adicional en este código, lo estoy subrayando aquí en rojo ahorita, ¿no? De hecho, lo voy a dejar nada más ahí. En la tercera banda podríamos tener estos colores definidos, ¿sí? Si observan en la tercera banda, que es la multiplicadora, se maneja desde el 0 hasta el azul, tiene un valor de 6, ¿no? Después de eso ya no va a haber otro color, pero sí puede haber el color oro y el color plata. Esto sería que no va a ser un multiplicador, va a ser un divisor. Lo dividimos entre 10 o lo dividimos entre 100, ¿sí? Para indicar el valor del resistor, ¿ok? Bueno, casi lo mismo se aplica para los resistores de 5 bandas. Aquí tenemos los resistores de 5 bandas. Los estoy indicando ahorita. Estos resistores de 5 bandas, lo único que tiene de diferencia con el de 4 es que hay una banda más. Entonces, es como para tener más precisión en la resistencia del resistor. Si observan aquí, igualmente se está utilizando el color café como la banda 1, que sería un
1, el verde, que significa 5, después seguiría o una tercera banda, que es para un tercer dígito, que significa 0 porque está en negro, ¿no? Observamos aquí, el negro es igual a 0, y después sigue la banda multiplicadora. Ahora la banda multiplicadora es la cuarta banda. Entonces, en esta cuarta banda, pues vemos el color, es rojo, pues este color rojo nos dice que es por 100, o sea que se le agregan 2 ceros, y aquí observamos que entonces esta resistencia tiene un valor de 15.000 ohms. La quinta banda es la banda de tolerancia, que igual, si es café, por ejemplo, aquí se están observando, se especificó café, para indicar que los resistores de 5 bandas generalmente son resistores de precisión, bueno, tienen más precisión que los de 4 bandas. Entonces aquí vamos al 1% de tolerancia. Quiere decir que la resistencia en su fabricación pues va a variar menos que en la de 4 bandas, ¿ok? Como todos sabemos, utilizando un prefijo de la unidad base, pues podemos expresar esto como 15 kiloohms o 15.000 ohms, ¿sale? Igualmente, subrayo que para este tipo de resistores de 5 bandas, en cuanto a su lectura, vamos a tener en la cuarta banda relacionado estos dos colores, que más que multiplicar van a dividir, ¿no? El color oro es entre 10 y el color plata es entre 100, para indicar algún valor del resistor. Bien, y bueno, continuamos con esta visualización y podemos observar ahora que vamos a tener aquí el código de colores para resistores de 6 bandas. Igualmente se le ha agregado ahora a lo que sería comparativamente el resistor de 5 bandas en código de colores, una banda más. Vamos a especificar entonces esto. Si tenemos aquí el color azul, ¿no? El color azul podemos, ya que lo aprendamos, podamos verificar que el color azul es igual a 6. Después tenemos aquí el color rojo, ¿no? El color rojo, aquí nos está indicando el código de colores, que es igual a 2. ¿Okay? Después tenemos el color negro. El color negro ya sabemos que es igual a 0. Hasta aquí tenemos los 3 dígitos, como en el caso del código de colores de 5 bandas. Después, en la cuarta banda tenemos el multiplicador. El multiplicador, aquí la banda es naranja. Entonces venimos para acá y observamos que tenemos un 3, que sería por 1000, o bien, si lo quieren ver al principio de esta forma, se le agregan 3 ceros, ¿sí? Y después tenemos la banda de tolerancia, ¿sí? Entonces aquí nosotros ya tenemos el valor del resistor, ¿no? Con una tolerancia, me parece que es color oro, del 5%. Y la sexta banda me está indicando cómo varía la resistencia del resistor con la temperatura, ¿sí? O sea, la sexta banda me va a indicar variaciones por temperatura. Entonces, el coeficiente de temperatura generalmente se da en partes por millón o algo así, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener aquí esta indicación, ¿ok? Dependiendo del color que tengamos aquí, vamos a tener que si es café, pues son una variación de 100 por cada grado de temperatura de variación en el elemento. Entonces, obviamente, estos resistores son más caros que los resistores de 5 bandas y son mucho más caros que los resistores de 4 bandas. En términos generales, para circuitos eléctricos y para electrónica analógica, generalmente se van a utilizar resistores de 4 bandas, ¿sí? En estado físico. Bien, entonces, esa sería, digamos, la introducción a esto del código de colores.
Y bueno, pues como en los demás temas, lo vamos a dominar mientras más lo practiquemos, ¿ok? Mientras más lo usemos. ¿Alguna pregunta de aquí? ¿Preguntas? Por mi parte no, profe. Por mi parte no. Entonces aquí vamos a tener un primer ejemplo. ¿Cuál es el valor de este resistor? Bien, profe. Sí, gracias. Vamos a seguir con los ejemplos. Inicialmente, bueno, pues vamos a independientemente de que algunos ya sabemos el código de colores, ¿no? De los resistores, pues algunos no lo sabemos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es apoyarnos con el código de colores, ¿sí? Para resistores de 4 bandas. Si observan, aquí tenemos resistores de 4 bandas. Este resistor se ve muy claramente que tiene las terminales más delgadas que estos resistores de sus orillas, ¿no? Que están ahí vecinos. Entonces, este resistor podría ser un resistor de 1/4 de watt, ¿sí? Mientras estos van a ser resistores de medio watt, ¿sí? Quiere decir que podemos exigirles hasta 500 miliwatts, ¿no? A estos resistores. Quiere decir que la corriente y el voltaje combinados pues pueden alcanzar hasta 500 miliwatts de potencia. Bien, si observamos aquí, alcanzamos a ver que esto es verde, ¿no? Ya sabemos, según código de colores, que verde es 5. Aquí tenemos un color azul. Bueno, ya sabemos que el color azul es 6. ¿Está? Y aquí tenemos un color café, es un resistor de 4 bandas, la tercera banda es la multiplicadora, entonces observamos que el color café equivale a 1, que si observan aquí en la multiplicadora es multiplicarlo por 10 o agregarle un 0. ¿Okay? Entonces aquí tenemos el valor de este resistor. La cuarta banda, ¿sí? Si observan, esa banda es color oro y ya sabemos que es al 5%. Quiere decir que podemos tener más o menos 5% del valor de 560 ohms, porque el fabricante no nos puede asegurar que hay 560 ohms aquí, ¿no? A la hora de fabricarlo hay esa tolerancia. Bien. Para el siguiente, tenemos ahora bueno, pudiera ser que esto sea azul otra vez, porque sí, no se alcanza a ver del todo claro, ¿no? Por la luz. Si esto es azul, pues es 6, ¿no? Si aquí tenemos el color café, ¿no? Pues el café es 1, ya tenemos los 2 dígitos. Ahora el multiplicador, ¿no? El multiplicador, este es rojo, pues se le agregan 2 ceros. Y la tolerancia sigue siendo del 5%. Entonces aquí tenemos un resistor de 6100 ohms. En el que sigue tenemos puras bandas naranja, entonces aquí tenemos valor 3 del dígito, y el color naranja es 3 también, es por 1000, quiere decir que le agregamos 3 ceros, y aquí parece ser que sigue siendo color oro. ¿Okay? El color oro pues nos daría 5%. Entonces aquí tenemos un resistor de 33,000 ohms, ¿no? Que lo podemos poner como 33 kilo ohms. Y bueno, en la parte de abajo tenemos amarillo, no se alcanza a ver muy bien, tenemos un color amarillo, aquí tenemos un color violeta, que también se le conoce como púrpura, ¿sí? Entonces, pues ahí ya tenemos podríamos tener otro valor del resistor, ¿no? Si es que es púrpura. Y aquí parece ser que es amarillo también, con una tolerancia de 5%. Bueno, estos son ejemplos, no se alcanzan a ver muy bien por el tamaño que tengo aquí de la imagen. Yo la veo creo que un poquito más pequeña que ustedes a la hora de estar haciendo este tipo de dinámicas de presentación. Bien,
¿Alguna duda, alguna observación de esto? Hay que estudiar un poquito el código de colores, ¿sale? Bien, vamos a entrar a lo que sería ver los ejemplos de minimización iniciales, de reducción de circuitos inicial y igualmente de la ley de Ohm, ¿ok? Entonces ya observamos que estos elementos, los resistores, pueden estar en una configuración serie, en una configuración paralelo o tal vez en una configuración mixta. Las configuraciones mixtas, cuando se pueden reducir, ¿no? Igual podemos usar algunas técnicas de conversión de arquitecturas para seguir la reducción, pero de entrada, los circuitos mixtos se podrían reducir a una mínima expresión o bien no se podrían reducir, no hay veces que no se puede reducir. Bien, este resistor de la figura 1-1, ¿cómo están los resistores, jóvenes? En serie. ¿Con respecto a quién? ¿Verdad? No, miren, están en serie con respecto a estos dos nodos, al nodo A y al nodo B. Siempre va a ser con respecto a dos nodos, cómo están los resistores. Vamos a imaginar que aquí tengo, como lo estoy ilustrando, un instrumento que vamos a presentar formalmente después, que es el ómetro, ¿sí? Vamos a pensar que aquí está el ómetro. Entonces, ¿qué es lo que ve el ómetro? Obviamente, va a haber una resistencia equivalente entre los nodos A y B, ¿ok? Si yo colocara aquí el ómetro, que es parte de lo que nuestro compañero está indicando, que a lo mejor están con respecto a R1, si yo coloco aquí el ómetro, como lo estoy indicando, entonces del nodo A al nodo C, por ejemplo, pues aquí va a haber una resistencia que está midiendo el ómetro. ¿Cuál es? Pues R1, ¿ok? Entonces, si se observan, aquí se está especificando que se está midiendo R1. Pero si yo quiero sacar la resistencia equivalente, déjeme cambiar de color. La resistencia equivalente entre los nodos A y B, entonces, primero me tengo que dar cuenta cómo están los resistores. No, ya dijeron que están en serie. ¿Alguien puede calcular el valor, por favor? Mientras especifico que... Permíteme, R1 más R2 más R3 más R4 nos daría, ahora sí, compañero. 17 kiloohms. 17 kiloohms, sí, porque es la suma algebraica de los valores resistivos porque están en serie, ¿sale? Bien, entonces, en el segundo caso, ¿cómo están los resistores? ¿Cómo se observan? En la figura 2-1, ¿cómo se observan los resistores? Paralelos. ¿Por qué están en paralelo? Porque conectan al nodo A y B los tres resistores. A través de sus dos terminales. O sea, una de sus terminales está conectada a A, la otra de sus terminales está conectada a B, ¿sale? Entonces, igualmente, les voy a recomendar lo mismo. Vamos a imaginar que aquí hay un cuarto en discordia, o sea, otro elemento del circuito, que en este caso es un medidor, que es el ómetro. Entonces, tenemos aquí el ómetro y vamos a observar cuál es la resistencia equivalente entre A y B. Sabemos que la resistencia equivalente de elementos en paralelo es igual al inverso de la suma de los inversos. Entonces es R5 más el inverso de R6 más el inverso de R7. ¿Ok? Entonces, la resistencia equivalente entre A y B que está midiendo nuestro instrumento, ¿a cuánto es? Si alguien ya la calculó. 2.6. 2.6 aproximadamente. ¿Qué? Kiloohms. Kiloohms. Sí, es muy importante que observen que estos resistores están en términos de kilos.
Entonces, no olvidar hacer la expresión adecuadamente, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que se observa a la hora de obtener la resistencia equivalente de estos tres resistores con estos valores? ¿Qué se observó? Que la resistencia resultante es menor a la menor. Exactamente, entonces, gracias compañero. Para aquellos que no tenemos experiencia, este es un tip inicial, ¿no? Que cuando están los resistores en paralelo, el resultado del paralelo de esos resistores va a ser menor al valor menor que se esté manejando en el paralelo. En este caso, 5.1 kilo ohm nos da 2.6 kilo ohms. Entonces, por lo menos, en ese sentido podemos ver si va consistentemente, ¿sí? Cuando dos resistores son iguales, vamos a suponer que no tenemos R6 y observamos que R7 y R5 están en paralelo y esos tienen el mismo valor, 10 kilo ohms. Entonces, se podría observar fácilmente de esta relación con solamente dos resistores. Bueno, ahorita voy a marcar el R6, ¿no? Pero realmente es R7. Lo que nos va a resultar es la mitad de este valor, ¿no? O sea, si yo obtengo la resistencia equivalente de R5, R6, entonces puedo observar que es R5 por R5 por R7, estoy manejando R7 aquí, entre R5 más R7. Y ya tomé un color que no me va a servir para nada. A ver, déjenme ver esto. Este es R7, ¿no? Más R5. Entonces, si observan, pues me queda un medio, ¿sí? Eso quiere decir que siempre va a dar la mitad de los resistores cuando estos tienen valores iguales. Bien. Entonces vamos a seguir con esto. Ok, entonces tenemos aquí otro ejemplo. Este ejemplo de minimización de circuito es para este circuito de la figura 3.1. Este circuito, si observan, es un circuito mixto. Otra vez, vamos a imaginar que aquí tenemos el instrumento y que vamos a medir la resistencia equivalente, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que se nos recomienda aquí? Básicamente lo que se nos recomienda de entrada es irnos a la parte más lejana de estos dos nodos, o sea, para no perderlos, o sea, no perder estos dos nodos hasta el final. Entonces, nos vamos a iniciar en el otro extremo, en dado caso que se pueda. Entonces, aquí tenemos el nodo, digamos, el nodo C, y aquí tenemos el nodo D. Si observan, entre el nodo C y el nodo D existe a la derecha estas resistencias que se observan están en serie. ¿Por qué? Porque una sola de sus terminales está conectada a la otra terminal a través de un nodo simple. Entonces, estas están en serie. Y al mismo tiempo van a estar en paralelo en algún momento, ¿no? Con lo que sería la resistencia R10. ¿Ok? Entonces, podemos obtener inicialmente una resistencia equivalente 1 de lo que sería R11 en serie con R12. Después podríamos obtener una resistencia equivalente 2 de lo que sería la resistencia equivalente 1. Y aquí voy a usar un símbolo, a lo mejor nuevo para algunos, unas barras paralelas, o diagonales paralelas, para indicar que está en paralelo este resistor resultante, está en paralelo con R10. ¿Ok?
Y por último, vamos a tener un circuito que nos va a indicar otra configuración. ¿Sí? Aquí tenemos la resistencia equivalente 2. Aquí vamos a tener R8 y aquí vamos a tener R9. ¿Sale? Entonces, entre los nodos A y B, voy a subrayar esto ahorita, entre los nodos C y D, pues ya no hay forma de minimizar más el circuito. Entonces, ahora nos vamos a los nodos que nos interesan, el nodo A y el nodo B. Entonces, al final, la resistencia equivalente de A a B va a ser igual a R8 más la resistencia equivalente 2 más la resistencia 9, ¿sí? Porque se van a observar que todos estos elementos están en serie. ¿Ok? Bien, ¿alguien que nos ayude si ya encontró los valores? Sobre todo el valor total. La resistencia equivalente entre A y B es igual a ¿cuánto? ¿Alguien ya calculó, por favor, la resistencia equivalente de A a B? Ya es la total, ¿no? Sí, por favor. 1524.9. ¿Alguien que lo corrobore? Sí, a ver. ¿Un tercero? ¿Un tercero? ¿Alguien que lo calcule? Igual a mí me dio 1524.9 ohms. 1524.9 ohms. Miren, aquí aproximadamente, para que lo verifiquen, da 504.9 ohms. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a tener el paralelo de 1020, que es 510 más 510, con 1 kilo ohm, y ya hemos visto que resistencias casi iguales van a dar pues la mitad de su valor. Entonces aquí vamos a tener realmente una resistencia de 504.9 ohms aproximadamente. Y como los resistores están en serie, ya lo mencioné, que estos resistores van a estar en serie, entonces, pues 510 más 504 más 510, pues da más o menos 1524. ¿Ok? Entonces, el valor que tenemos aquí como resistencia equivalente entre los nodos A y B, haciendo una minimización del circuito, nos va a dar aproximadamente 524 ohms. ¿Alguna duda? ¿Dudas? De momento no, profe. Ok, vamos al siguiente ejercicio. El día de ayer les mandé la presentación para que fueran adelantando a aquellos que pudieran implícitamente los ejercicios, si alguien tuvo curiosidad por ahí. Bien, tenemos otros ejercicios aquí de reducción de circuitos. En este ejercicio, el 4, vamos a colocar un ohmmetro, que es un instrumento para medir el valor de las resistencias, entre las terminales, primeramente AC, después entre las terminales AB y al final entre las terminales CD. ¿Ok?
entonces vamos a obtener lo que sería la resistencia equivalente entre estos nodos que tenemos aquí o puntos. Y después van a tener este ejercicio, ¿no? Que es el cálculo de la conductancia equivalente. Igualmente podemos visualizar aquí que tenemos un instrumento, ¿no? Conectado a estos nodos. Y bueno, suponer que el switch está abierto, como se indica, que después el switch está cerrado, y después vamos a cambiar este switch por otra conductancia del mismo valor que las otras conductancias, ¿sí? Que están aquí. Esta es una G. ¿Sale? Entonces, esos serían los ejercicios que vamos a estar trabajando. Bien. Tenemos aquí la primera pregunta, digamos, cuestión. Vamos a obtener de este nodo a este nodo, del nodo AB, la resistencia equivalente. Vamos a imaginarnos que tenemos aquí el instrumento. Esto es muy bueno porque así, como está anclado el instrumento imaginativamente al circuito, entonces sabemos que estos nodos no se pueden perder, ¿ok? Entonces estos nodos no se pueden perder hasta el final. Bien, aquí lo que hacemos es obedecer otra vez la indicación que nos dan, teóricamente hablando, que nos vayamos a la parte más lejana del circuito, o sea, con respecto a estos dos nodos. Del lado izquierdo, pues es algo sencillo, ¿no? ¿Cómo están los elementos del lado izquierdo de los nodos AC? En serie. En serie. En serie. Permítame un momento, me está marcando la prefecta. Bueno. 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 Bueno, bueno. Bueno. Estamos en clase, pero no te escucho, ¿eh? Bien, es que ha tenido problemas nuestra prefecta para entrar al grupo, ¿eh? Entonces, a lo mejor por ahí nos esté indicando o llamando, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos en clase. Después la atenderemos un poco. Bien, entonces, como están en serie, por favor, alguien que calcule el valor y ahorita nos lo diga. Podemos decir que la resistencia equivalente 1 a la izquierda, ¿no? Que va a ser a la izquierda de AC, es igual a R2 más R1 más R3. ¿Alguien ya calculó este valor? Como 90. Que nos lo dicte. ¿No? Es de 90 ohms. 90 ohms. Bien, ahora la resistencia equivalente 2. En esta resistencia equivalente 2 podemos proponer lo siguiente por simplicidad, que del nodo, el nodo B al nodo C que tenemos aquí, vamos a tener estos dos resistores. ¿De qué forma, jóvenes? En serie también. En serie también, acuérdense, nada más comparten una sola terminal en un nodo simple. Entonces, R7 más R8, ¿ok? Eso nos da 16, ¿no? 16 ohms. Bien, ahora vamos a pasar a proponer que del nodo B al nodo C todavía no hay la mínima expresión, entonces podemos visualizar que hay una tercera resistencia equivalente que sería la resistencia R equivalente 2 en paralelo. ¿Por qué? Porque están compartiendo sus terminales, ¿no? En un nodo B y sus otras dos terminales en un nodo C están en paralelo con R6. ¿Sí? Entonces, alguien que nos obtenga este valor. 8 ohms. 8 ohms. Si observan, son 16 ohms. Y aquí observamos que es 16 ohms. Entonces, tenemos 8 ohms.
¿Ok? Bien, entonces después llegamos al nodo A y C. O sea, ahorita vamos a llegar al nodo A y C. Este nodo A y C nos va a indicar que todavía nos queda esta resistencia, la R5. Entonces, estos elementos, ¿no?, se van a unir a R5. Para visualizarlo, lo voy a dibujar de este lado. Lo voy a dibujar de este lado. Aquí tenemos R4. Y vamos a tener aquí R5. Y por aquí vamos a tener la resistencia equivalente. La resistencia equivalente R3. Aquí tenemos R5 y aquí tenemos R4. Entonces, si observan, pues entonces la resistencia equivalente 4, si queremos ir un pasito por pasito, bueno, pues es la resistencia equivalente 3 en serie con R5. ¿Sí? Y esto nos va a dar 8 ohms en serie con 7, nos da 15 ohms. ¿Ok? Entonces, podemos observar que después de obtener esta resistencia equivalente, nos va a quedar el circuito de la siguiente forma. Resistencia equivalente 4, R4, y de este lado vamos a tener una resistencia equivalente que es la formada por R1, R2 y R3, que es la resistencia equivalente 1. Y seguimos teniendo aquí nuestro instrumento, ¿sí?, en los nodos A y C. Bien, entonces al final la resistencia equivalente entre los nodos A y C va a ser igual a ¿cuánto? Si alguien calcula, por favor. 10 aquí ohms. tenemos, ¿perdón? 10 ohms. 10 ohms. Ok, entonces resistencia equivalente 1 en paralelo con R4, en paralelo con la resistencia equivalente 4. A ver, ya le fallé, aguánteme. Sí, es que por eso lo estoy poniendo, porque luego, ¿no? Equivalente de AC. Bien, entonces sería 90 ohms en paralelo con 30 ohms en paralelo con 15 ohms. El inverso de la suma de los inversos nos va a dar el resultado, que es el paralelo de estos tres. Está bien, ¿no? Dio Si alguien 9 ya lo ohms. obtuvo, perdón. 9 ohms. 15, 90 y 30 a la inversa. Ajá. 9 ohms. ¿Alguien que lo corrobore? ¿Alguien que corrobore este resultado? Igual me dio 9. Bien, un tercero, ya, hecho. Entonces, tenemos ahora, obviamente que hemos calculado, ¿no? Pues la resistencia equivalente entre los nodos A. ¿Qué es una computadora, mi amor? Bien, entonces, todos, yo supongo que todos han estado viendo los desarrollos, porque nadie me ha dicho que no, ¿no? Entonces, vamos a seguir así con esto, ¿no? Me parece que tengo aquí una... ¿Algunos de tus familiares toman clases virtuales que empaten con tu horario escolar? Pues sí, ¿no? Pero ¿cómo? No usamos el mismo dispositivo. Por ahí alguien tiene abierto su micrófono. Era uno de los prefectos, decía Departamento de Evaluación. Ah, bueno, entonces ya entró. Ya entró el prefecto. Déjeme visualizar por aquí esto. Con los integrantes. Bueno.
Ok, vamos a seguir. Tenemos aquí entonces el segundo circuito. Ahora vamos a sacar la resistencia equivalente entre los nodos AB, ¿no? Entonces aquí tenemos el instrumento. Acuérdense, aquí está el instrumento, está anclado en los nodos A, B. A ver, entonces, mientras voy haciendo las expresiones, por favor, obtengan el valor de resistencia equivalente, por favor. Bien, ya obtuvieron la resistencia equivalente entre A y B. A ver si alguien me la dicta. Sigue siendo de 9 ohms.
A ver, alguien que lo corrobore, porque miren, yo aquí veo una resistencia de 7 ohms, y la resistencia de 7 ohms va a estar en paralelo con la suma de estos dos elementos. Si estos dos elementos fueran iguales a 7 ohms, pues me daría la mitad, ¿no? A ver, chéquenlo. Cambia a 3.2. Alguien que lo corrobore. Sí, 3.2. Muy bien. ¿Alguien más? Me da lo mismo. Sí, da lo mismo. Ok. Entonces, ¿alguien está en desacuerdo con este valor? Miren, inicialmente del lado izquierdo de A a C tenemos estos tres elementos en serie. ¿Sí? Estos elementos en serie ya los habíamos calculado hace rato. Recuerdan que los elementos en serie nos dio 90 ohms. Tenemos 25, 50 y 15, ¿no? Esto nos da 90 ohms. Después vamos a tener esos elementos en serie. Los vamos a tener en paralelo con esta resistencia, que es la resistencia 4. Entonces, a ver si alguien verifica esto. 90 ohms en paralelo con 30 ohms, ¿cuánto da? ¿90 ohms en paralelo con 30 ohms, cuánto les da? 22.5. 22.5, que es lo que tenemos aquí. Ahora bien, de este lado, si observan, lo voy a marcar así, de este lado que tenemos aquí, ¿sí? Entre los nodos B y C, okay, vamos a tener una resistencia equivalente 3, que es la suma de R8 y R7. Si observan, dan 12 y 4, son 16, ¿sí? Y va a estar en paralelo con R6, pero como son 16 ohms y 16 ohms, el paralelo de dos elementos del mismo valor nos da la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Tenemos aquí 8 ohms, muy bien. Entonces, si lo redibujamos, vamos a tener de este lado esta resistencia equivalente 2, esta que estoy indicando aquí, que tiene un valor de 22.5 ohms. Y de este otro lado vamos a tener una resistencia equivalente 3, que es igual a 8 ohms, las cuales están unidas en el nodo C. Si observan, el nodo D ya se perdió. Tenemos el nodo C aquí. ¿Ok? Están unidas en el nodo C. Como yo tengo el instrumento aquí, el instrumento es un tercero en discordia, miren. ¿Ya vieron? Si se imaginan que ahí está el instrumento, aquí estamos midiendo el valor de la resistencia equivalente. Quiere decir que estos dos elementos primeramente van a estar en serie y después van a estar en paralelo con R5. Entonces obtenemos el serie de estos dos, que da, si no mal calculo, 30.5 ohms, ¿sí? En paralelo con 7 ohms. ¿Alguien me verifica de qué valor sale esto? 5.69. 5.69 ohms. Entonces ahí me parece que estaban calculando mal el valor del resistor, pero seguramente es por esto, porque no están considerando que la lectura se está haciendo sobre el resistor de 5 ohms.
digo de R5, que es de 7 ohms, ¿sí? Aquí es donde se va a hacer la lectura. Entonces los demás elementos vienen minimizándose hasta esta resistencia, hasta la resistencia de R5, y ya de entrada se observa que la resistencia R5 está en paralelo con el instrumento, ¿ok? Entonces, ¿cómo se mide una resistencia en un elemento? Por ejemplo, el resistor en un circuito, pues obviamente se va a medir en paralelo, ¿ok? ¿Alguna duda? De momento no. Bien, Todo claro, profe. ¿está quedando claro? Si no, pues dígame para buscarle cómo explicarlo, ¿no? Bien. Vayan haciendo el siguiente ejercicio. Por ahí lo tienen ya en la presentación. Espero que lo hayan bajado a su máquina. En lo que borro. Es importante, le estoy dedicando tiempo a esto porque después nos falla mucho la visualización de cómo hacer la minimización de un circuito, y si a eso le agregamos algunas técnicas, algunas otras leyes, o quizá algún análisis de corriente alterna, pues pues nos perdemos mucho, ¿eh? Entonces vamos a ir paso a pasito, pero asegurando que esto esté adecuadamente calculado y visualizado, ¿sí? Ahora vamos a hacer el mismo circuito, pero la medición la vamos a hacer aquí, miren, en el nodo C y en el nodo D, el nodo B, perdón. Aquí lo colocamos de este lado, el nodo B, ¿sí? Entonces queremos hacer la medición entre estos nodos. Entonces vamos a imaginarnos que aquí tenemos el instrumento. El instrumento está aquí, en el nodo C y en el nodo B. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a la parte más lejana del circuito para que no estemos perdiendo estos nodos, ¿no? Lo que vamos a hacer primero podría ser, ¿no? Hay varias formas, que la resistencia equivalente 1 pues es igual a R1 más R2 más R3, esto es igual a 90. Después la resistencia equivalente 2 va a ser igual a la resistencia equivalente 1 en paralelo. Si observan, sigue estando en paralelo a R4. Si no me recuerdo, tenemos aquí 22.5 ohms, si no, corríjanme. Después de eso, vamos a tener la resistencia equivalente 3, que es igual a la resistencia equivalente 2, que va a estar en serie con R5. ¿Ok? ¿Por qué en serie? Imagínense que no existe esto, ¿no? Si no existe esto y R4 ahora es la resistencia equivalente 2, entonces del nodo C al nodo B, pues todavía puedo minimizar esto y esto está en serie. A través del nodo A está en serie, ¿ok? Entonces esto me daría 29.5 ohms. 22.5 más 7. Bien, después de eso, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a poner aquí el nodo B. Del lado izquierdo estamos teniendo una minimización de circuito, que es la resistencia equivalente 3. De este lado tenemos el nodo C. Si observan, tenemos a R6 conectada entre el nodo B y el nodo C. Y al mismo tiempo vamos a tener
la resistencia R8 y la resistencia R7, que están en serie, conectadas entre el nodo B y el nodo C. Entonces, si yo aquí sigo obteniendo el instrumento, puedo observar que van a quedar puros resistores en paralelo al final. Vamos a hacer aquí la resistencia equivalente 4, que es igual a R8 más R7, que ya vimos que es de 16 ohms. Entonces, aquí lo voy a modificar. Voy a quitar esto. Profesor, les una voy a disculpa co- que me interrumpa, pero Sí. ¿está escribiendo algo en la diapositiva? Sí, siempre. Por eso Es que ya no pregunté me si está lo veía. marcando nada en la pantalla. No sé si solo sea yo o algún compañero también le pasa lo mismo. A ver, A mí tampoco me aparece. ¿y a quién sí le aparece? A mí. A mí sí me aparece. A mí también me parece. A mí sí me aparece, profesor. Ok, vamos a hacer esto. Voy a cambiar de forma. Déjenme nada más dejar de... Sí, yo desde el principio estuve preguntándoles para que también no tuviéramos el problema de que algunos no lo vieran, ¿sí? Profe, si quiere entro y salgo de la sesión, a ver si se resuelve. Sí, solo somos pero- dos. Solo somos dos, si quiere entramos y salimos. Sí. ¿Seguros que solo son dos? Sí, entro y salgo, profe, regresamos en un segundo. Bueno, muy bien, ok, adelante. Déjeme ver dónde está. Es que aquí no se ponen los... No se ponen los Bien, entonces, déjeme ubicar otra vez la presentación porque me salí. Bien. ¿Volvieron a verla todos? Sí, profesor, ya. Y ahora sí ya se ve. Ok, entonces, habíamos quedado en que esta sería... Oh, Dios. A ver. Está saltando esto. Bien, habíamos quedado en que esto va a ser ahora la resistencia. 29.5 ohms, la resistencia 6, R6, que es de 16 ohms, ¿no? Y la resistencia equivalente 4, que es la suma de estas dos resistencias en serie, es la suma de estos valores, que serían 16, ¿no? Entonces 16 ohms, aquí tenemos 16 ohms, y aquí tendríamos 29.5 ohms. Entonces concluimos que la resistencia equivalente entre el nodo C y el nodo D, el nodo B, perdón, es igual a la resistencia equivalente 3 en paralelo
con la resistencia equivalente 4 en paralelo con R6. Bien, ¿alguien ya tiene calculado este dato? 6.29. 6.29 ohms. ¿Alguien que lo corrobore? ¿Dos más? Sí, es 6.29. ¿Uno más que lo corrobore? ¿Alguien más que lo corrobore? Somos 31 conmigo asistentes, entonces pónganse abusados, porque si no nos vamos a llevar un montón de tiempo en esto. ¿Alguien más que lo corrobore? Necesito 3. Sí me salió 6.29. Ok, entonces ya estamos, ¿no? Si observan, entonces, algo que era un poquito más difícil de ver es la resistencia equivalente entre el nodo B y el nodo C, ¿sí? Pero con el análisis de circuitos y la reducción de los circuitos serie y después paralelo o serie paralelo, podemos llegar a visualizar que la resistencia que se va a observar es de 6.29 ohms. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Ya vimos tres ejercicios de este tipo. ¿Sí? Entonces, les voy a pedir que ustedes hagan con equipo, ¿no? Que ustedes hagan para compartir en la siguiente clase el ejercicio 5. El ejercicio 5 involucra el concepto de conductancia, ¿sí? Es el inverso de la resistencia, pero es importante sobre todo para que visualicen la reducción de circuito. Lo vamos a ver en nuestra clase del día de mañana, entonces tienen el día de hoy para hacerlo. Pónganse de acuerdo y bueno, a ver cómo lo hacen. A lo mejor yo les diría que individualmente y después nada más compararan los resultados. ¿Ok? ¿Alguna duda? Ninguna, profesor. Bien. Gracias. Miren, vamos a iniciar con los problemas de la ley de Ohm. En su momento se va a complicar esto porque vamos a poner circuitos un poco más complejos y de reducción. Pero ahorita vamos a hacer 10 ejercicios simples, ¿no? Vamos a iniciar esto. El día de mañana pues les voy a asignar en el orden que van, ¿no? Son 11 equipos, 11 ejercicios. ¿Sale? El equipo 1 pues ahorita nos acompañará rápidamente en esto. En este ejercicio dice, si una fuente de 120 volts se conecta a través de una resistencia de 80 ohms, ¿cuánta corriente fluirá en la resistencia? Entonces, lo más adecuado pues, es la visualización, ¿no? Tenemos una fuente, puede ser una fuente de este tipo, ¿sí? Que se conecta a un resistor. ¿Sí? Entonces, este es un resistor de 80 ohms y esta es una fuente de 120 volts. Como tenemos el negativo de la fuente en la parte de abajo del circuito, entonces vamos a tener la circulación de la corriente en este sentido. Pues aquí tenemos la corriente. Según la ley de Ohm, ¿no? Tenemos que la corriente... Ok, ¿alguien movió algo por ahí? La corriente es igual al voltaje entre la resistencia, que es igual a 120 volts. Por favor, ahí el equipo 1. 80 ohms, y esto es igual a equipo 1. ¿No están? Bueno, me parece que no están. Corroboremos que esto es 1.5 amperes, ¿ok? Bien. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Miren, si aquí nos pidieran calcular la potencia
en el resistor, en este resistor, y al mismo tiempo o en otro tiempo, ¿no? Nos pidieran calcular la potencia en la fuente, ¿no? De 120 volts, ¿sí? Voltaje es. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos expresiones? A ver, equipo 1. O alguien del grupo. ¿Cuál sería la diferencia entre las dos expresiones de potencia? El elemento en el que se va a analizar. Entonces, ¿la expresión cómo quedaría? No, ¿verdad? Bien, no se preocupen. Para la potencia en la resistencia, acuérdense que la potencia en un elemento pasivo absorbe energía. Por lo tanto, el voltaje del resistor y la corriente en el resistor nos van a dar un valor positivo de potencia que me está indicando que está absorbiendo o consumiendo energía. La potencia en la fuente de alimentación, que es igual al voltaje de la fuente por la corriente de la fuente, ¿no? Me va a dar un valor negativo. Este valor negativo me va a indicar que esta batería, esta fuente de alimentación me está proporcionando energía. ¿Sí? En cuanto a los valores, pues sería igual, porque nada más son dos elementos en una trayectoria cerrada, y mientras uno suministra la energía, el otro la consume. ¿Ok? Entonces, para ir subrayando cómo observaríamos, cuando la potencia es positiva, es una potencia consumida, se consume potencia, se absorbe, y cuando es negativa, pues está indicando la misma expresión que el elemento va a proporcionar en ese momento del tiempo, energía, ¿sale? Bien, entonces se nos ha acabado la clase, el tiempo de la clase. Les digo que el día de mañana continuamos, son 11 ejercicios, más o menos 10, el último tiene 2 partes, ahí para que cada quien haga todos esos ejercicios y mañana los veamos un poquito más rápido, por favor. Voy a irme apoyando con los equipos. El siguiente ejercicio, pues le tocaría apoyar ahí verbalmente al equipo 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero todos hagan los ejercicios para que si tienen alguna pregunta en el momento de hacerlos, pues se pueda resolver. ¿Sale? Sí, profe. Sí, profesor, sí. Bien. Pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Adiós, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Adiós. Hasta mañana.